Esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera, para dar al mundo salvación. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Amados hermanos, paz a vosotros. Mi nombre es Samuel García Franco, diácono de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Estoy aquí para compartirles parte de la historia de la Iglesia de Dios que se inició en este lugar o en esta ciudad de Saltillo, Coahuila. La década de 1910 a 1920 en México estuvo marcada por la Revolución, que inició en 1910 y que fue desarrollándose en diferentes episodios que produjeron una gran inestabilidad en el país. La lucha armada y política trajeron como consecuencia el abandono del campo, la destrucción de muchas de las fuentes de producción y el desmoronamiento de las estructuras políticas y sociales. Hubo muchos muertos, una gran cantidad de mujeres quedaron viudas y niños huérfanos. La pobreza, la escasez de alimentos, de empleo y la inseguridad eran el común denominador de la sociedad de aquella época. Al final de la década, se respiraba un poco de tranquilidad gracias al trabajo de Venustiano Carranza como presidente de la República, después del derrocamiento del golpista Victoriano Huerta. En 1917 se promulgó una nueva Constitución de los Estados Unidos mexicanos, mientras que continuaban los movimientos armados tanto en el norte con Pancho Villa como en el sur con Zapata. Es en este marco histórico que entre los años 1919 a 1920 llegó, procedente de algún lugar que ignoramos, un hombre de origen latino pero radicado en Estados Unidos, que traía consigo un extraño libro negro, un libro que para mucha gente era desconocido. Este hombre, de nombre José María Rodríguez, había conocido el Evangelio de Jesucristo y por alguna razón viajó a México. Precisamente en Saltillo se detuvo para comenzar la tarea de compartir la buena noticia del Evangelio. Estamos en este lugar, un edificio muy antiguo, donde fue la terminal de los ferrocarriles nacionales de México, donde posiblemente llegó nuestro hermano misionero a traer la palabra de Dios a este lugar. La ciudad de Saltillo contaba entonces con una importante estación de tren y por alguna razón José María Rodríguez decidió quedarse aquí para realizar su labor misionera. Se sabe que José María Rodríguez, mejor conocido en la historia como el hermano JM, se dedicaba a invitar a las personas a unas clases acerca de la Biblia. El libro negro que siempre le acompañaba, su manera de hacerlo era simple. Tocaba la puerta de una casa y les hacía la invitación para asistir a sus clases. Esto no evitaba que también invitara a quienes se cruzaban en su camino. Así fue como entró en contacto con quien se convertiría en el primer creyente de la Iglesia de Dios en México, como resultado de la predicación. Julián Ojeda Armendáriz, quien vivía en una calle conocida en aquella época como Las Maravillas, a una cuadra de la Alameda de Saltillo. Estamos en la calle Maravillas, donde nuestro hermano Julián Ojeda vivió, y aquí acudió un misionero llamado JM Rodríguez, que empezaron a formar grupos para el estudio bíblico. El hermano Julián invitó a JM a su casa para que enseñara la doctrina de la Iglesia de Dios a su familia. Y allí recibió el hermano JM y se inició un grupo de estudio de la Biblia al que se unía su hermano Refugio. Así es como nació la iglesia, en aquella casa en la que 2 o 3 ya se congregaban en el nombre del Señor. Julián fue el primero en aceptar el Evangelio. Le siguieron su esposa y su hermano Refugio, después otros creyentes. En alguna de estas casas se inició la Iglesia de Dios
Séptimo Día. Al grupo se añadieron otras familias y fue haciéndose más grande. Un tiempo después, el hermano Refugio Ojeda, quien vivía en un área fuera del pueblo, en un lugar que se convirtió en la continuación de la calle Mariano Abasolo, donó una parte de su predio para que en ese lugar se construyera un salón de reuniones. Fue así que, gracias al Señor, junto con un grupo de hermanos se dispusieron a fabricar adobe y a edificar la primera casa de adoración, resultado del trabajo misionero de J.M. Rodríguez. Estamos en este lugar de Abasolo, donde nuestro hermano Refugio donó una parte para edificación del templo, para efectuar cultos en este tiempo. La casa de oración era muy sencilla, pero incluía un bautisterio que se ubicaba en el fondo del inmueble, y en él se bautizaron a los nuevos creyentes que se fueron sumando a la incipiente congregación. Hermanos, ahora estamos en este lugar ya reformado, donde estaba la iglesia de Dios. Y recuerdo en mi niñez, yo tendría algunos 7 años, que aquí se congregaban los hermanos, mis padres, mis abuelos y algunos hermanos míos chicos. Y en esta parte, hermanos, estaba un bautisterio, una especie de pilita donde se efectuaban los bautismos cuando se requería. Y ahora, hermanos, les sobreviviría el distrito número 3. El hermano J.M. conocía a otros creyentes de origen mexicano, pero que vivían en Estados Unidos, y fue por medio de este contacto que llegó a la ciudad otro misionero, el hermano ministro Román R. Sainz, quien a partir de 1929 continuaría la obra en Saltillo, mientras que el hermano J.M. Rodríguez se trasladaría a Pánuco, Veracruz, para continuar la obra en aquel lugar. Ahorita estoy sentado en una banca que en el inicio, en este templo estuvo. En este lugar posiblemente se sentaron algunos ministros de los que han pasado por aquí. Entre ellos, mi padre fue ministro, José Daniel García. Mi abuelo, también, que fue un misionero que estuvo por todos los alrededores de este lugar de Saltillo, Manuel Franco Ibarra. La obra en Saltillo continuó para la gloria de Dios. Entre los creyentes se convirtió un hombre de nombre Manuel Franco Ibarra, quien llegaría a ser ministro y misionero de la iglesia. Y después el ministro José Daniel García Pérez, quien realizaría una importante obra pastoral y misionera en la región. El hermano Manuel Franco, abuelo mío, fue un gran ministro y le gustaba mucho evangelizar en los ranchos, vamos a decir Netunal, Los Lirios, Casablanca, San José de las Boquillas, La Hediondilla, Chapula y otros lugares que se me escapan de mi mente. Y el trabajo que hacía juntamente con mi papá, que también fue ministro. Mi padre fue ministro de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Administró mucho tiempo este lugar de Saltillo. En algún tiempo tuvo que ir a Laredo a asistir a aquella iglesia, y nuestro hermano Toribio Landeros les suplía en este lugar. Mi padre nació en San Felipe Torres Mochas, San Luis Potosí. Entonces vino aquí, conoció la iglesia de Dios y empezó a trabajar en él. Él se convirtió con aquel salmo donde dice que los ídolos no tienen poder. Viendo un libro, pues vio este salmo, y es cuando empezó a hacer diferencia de lo que es ahorita la verdad. En 1924 ya se había organizado el Departamento de Escuela Sabática, y el 20 de septiembre se realizó la primera clase con la lección llamada Todos son creados para buenas obras. Gracias a Dios, la congregación siguió su vida como iglesia, pero con el paso del tiempo cambiaron su lugar
de reunión. Dejaron el templo de la calle Abasolo y se mudaron a diferentes lugares hasta que finalmente adquirieron un predio en la calle de Ignacio Layave, en donde inicialmente construyeron un templo de adobe en el fondo del solar y con el paso del tiempo edificaron el templo que actualmente ocupan. Ahora, hermanos, nos encontramos en la calle Ignacio de Layave 1431, donde se ubica actualmente el templo llamado Siloé de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Damos gracias a Dios por su fidelidad y por permitirnos ser parte de esa hermosa historia que Él escribió, porque aunque participamos seres humanos en ella, creemos que fue su mano la que nos guió, sostuvo e impulsó. Esperamos que a 100 años de que comenzó esta historia, de una manera sencilla, con gente sin poder y sin fuerza, la misión continúe creciendo al impulso del Espíritu Santo de Dios, ahora con las nuevas generaciones. Amén. Paz a vosotros.